Cuando a uno le invitan a un congreso más, lo primero que piensa es, bueno, pues una tarde más en la oficina, ¿no? Vamos a darle la vuelta a algunos avances, algunas cosas, algunas novedades. Pensé que solo podíamos hacer así, inmediatamente pensé en ustedes, pensé en Philip y dije, no, de ninguna manera, no puedo hacer eso. No puedo hacer eso, no voy a contar lo de siempre. No, me merecen ustedes mucho respeto como para contar lo de siempre, sobre todo cuando además pensamos que lo de siempre está absolutamente caducado. Así que lo que decidí es que iba a contarles otras cosas, pero estoy aterrorizado, les reconocí hace un momento, porque no estoy seguro de que esas otras cosas que voy a compartir con todos ustedes les gusten. No estoy seguro de hacer amigos y lo lamento mucho porque me encantaría ser amigo de todos ustedes, ¿no? Una de las cosas que voy a plantearles a lo largo de mi ponencia es ofrecerles una oportunidad para incidir en el cambio de paradigma. El paradigma psiquiátrico, el paradigma psicológico, el paradigma psicoterapéutico con el que llevamos, al menos yo personalmente, ¿no?, cerca de 50 años trabajando, se acabó. Les aseguro que durante un momento pensé comenzar mi presentación cantando el éxito de María Jiménez, Se acabó, cantándole el Se acabó a la psiquiatría contemporánea, a la psiquiatría académica actual, pero por muchos motivos. Uno de ellos es que me estoy quedando sin voz. Esta no es mi voz, esta es una voz deteriorada. Afortunadamente para ustedes no les voy a cantar nada, queden tranquilos, estén tranquilos, no voy a cantar absolutamente nada, pero me habría gustado empezar así. La psiquiatría, tal y como yo la aprendí, y desde luego la psiquiatría como se está ejerciendo en los últimos años, sinceramente creo que se acabó. Y el problema es que si estamos en una crisis, por definición, crisis es esa situación en la que las cosas que nos servían de soporte anteriormente ya hemos decidido que no nos valen, pero no tenemos otras nuevas. Y ahí estamos, en esa situación de crisis. ¿Qué les voy a contar? ¿Qué les voy a contar en estos 87 minutos que tengo? ¿Qué les voy a contar? Pues se lo advierto rápidamente porque a lo mejor prefieren ir a tomarse un café, se lo advierto, ¿no? Lo que les voy a contar, recordando otra vez a uno de mis grandes maestros de la infancia y de la adolescencia, otro madrileño, ¿no?, como yo, José Ortega y Gasset, cuando decía que la única función social de los intelectuales es la provocación. Esta misma mañana lo comentábamos en una rueda de prensa. Me parece que nuestro trabajo, el nuestro en este lado y el de ustedes en este otro, es provocar, es la provocación. Y bueno, pues eso es lo que les voy a contar. Voy a plantearles una sucesión de ideas con las que llevamos trabajando en la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia. Begoña Aznárez, que está por aquí, lo que yo estoy contando, muchas de las cosas que yo estoy contando son suyas. Casi todo lo que queremos saber sobre la depresión, y ya que estamos, pensamos en hablar de la depresión, pero quiero hacerles una propuesta también. Casi todas las veces que diga depresión, ustedes pueden hacer una especie de traducción simultánea y colocar otro trastorno mental, otro diagnóstico de trastorno mental. Y pueden ustedes, donde digo depresión, pueden poner bulimia, anorexia, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno de personalidad incluso. Pueden ustedes poner casi cualquier otro diagnóstico. Casi todo lo que sabemos sobre la depresión y sobre los otros trastornos ya no sirve. Necesitamos un nuevo paradigma científico. No se asusten, eso es completamente normal. Lo venimos haciendo en la historia del conocimiento y de la ciencia desde hace miles de años. Las cosas se terminan, se hace un nuevo paradigma. Ese nuevo paradigma que hagamos ahora, que comiencen ustedes, los más jóvenes, a hacer, también se acabará dentro de 40 o 50 años. Es completamente normal, ¿no? Les voy a hablar de la psiquiatrización del malestar, les voy a hablar de la psiquiatrización de la vida cotidiana, de cómo básicamente la industria farmacéutica, otros muchos sectores de la cultura, de la sociedad, yo mismo con muy pequeña participación, pero como miembro de la Asociación Americana de Psiquiatría, cómo se ha psiquiatrizado la vida, cómo se han psiquiatrizado las emociones, cómo se ha convertido la tristeza en depresión, el miedo en ansiedad, la timidez en fobia social. Esto es cómo se ha ido psiquiatrizando la vida. Les voy a hablar de la invención, por lo tanto, y acabo de hacer una referencia rápida de los trastornos mentales o de algunos trastornos mentales. Les voy a proponer que revisemos los modelos biológicos, los modelos genéticos y los modelos incluso psicopatológicos con los que venimos trabajando en los últimos años. Les voy a proponer
proponer también y les voy a hablar de cómo hay tratamientos que empeoran y que cronifican. Cuando hablamos de tratamientos que empeoran y que cronifican, lo primero que piensan ustedes es en los psicofármacos, seguro que sí, pero cuidado, los psicoterapeutas, yo soy psiquiatra, pero siempre me interesé más por la psicoterapia también empeora. Luego lo comentaremos, hay psicoterapias que hacen daño, hay que tener también cuidado con eso, ¿no? Les voy a hablar de esos determinantes sociales que no se quieren mirar. ¿Cómo? Y ahí nosotros somos, en cierta medida, responsables, como profesionales de la salud, también el no querer mirar, todo un proceso de denegación organizada para no mirar estos determinantes sociales que no se puede seguir discutiendo, que influyen tanto en la salud con mayúsculas, no solamente la salud mental, la salud corporal, la salud relacional. Otra vez, también decía esta mañana, me estoy acordando ahora, ¿no? La salud mental es una construcción artificial que nos hemos inventado nosotros. El ser humano no está fraccionado en salud mental, salud corporal o salud relacional. Esto es algo que nos hemos inventado nosotros, ¿no? No. Todo lo que hagamos en salud mental influye en la salud corporal, pero todo lo que hagamos en la salud corporal va a influir también en la salud mental, porque, insisto, la clasificación, la diferenciación, la fragmentación, empezó con Descartes. Llevamos toda la vida hablando mal de Descartes, pobre, pero no hacemos nada para remediarlo. También es una cosa chocante eso, ¿no? Les voy a hablar de las experiencias traumáticas precoces. Cómo las experiencias traumáticas precoces, de las que tampoco nadie quiere hablar, porque culturalmente tenemos todos alguna implicación en ellas, cómo estas experiencias traumáticas precoces definen el funcionamiento del sistema psiconeuroendocrino inmunitario. Esta misma mañana, escuchando al doctor Calixto, que me encanta, lo comentaba, lo importante que es la vida entre los 0 y los 3 años. Claro, porque ahí se terminan de conectar todas esas conexiones de las que él nos hablaba esta mañana, que son necesarias para poder enamorarse, por ejemplo, se han organizado ahí en esos primeros 3 años de vida, de los que, por cierto, nadie quiere hablar. Nadie quiere hablar, curiosamente, ¿no? Esperamos. De repente el chico se deprimió, de repente la señora de repente la chica comenzó a comer mal y a vomitar, de repente. No existe ese de repente. Lo que les voy a proponer es que pensemos otra vez en la biografía, ¿no? La importancia de la biografía, y ahí aquí hago, parafraseando a Boris Cyrulnik, hago una propuesta también provocadora. Nuestra historia comienza el día en el que nuestros padres se conocen. Ahí comienza la historia, la nuestra, y ahí comienza la historia de sus pacientes depresivos. Permítame que me centre ahora durante un segundo en la depresión, que es el motivo, en todo caso, de esta conferencia. La depresión de nuestros pacientes comienza el día en el que sus padres se conocen. No hace 15 días cuando le dejó el novio o la novia o le despidieron del trabajo. No, ese es un factor traumático que seguramente es un factor de retraumatización. Esa depresión ha empezado muchos años antes, ¿no? Todo ello está absolutamente estudiado. Todo lo que les voy a comentar aquí no tiene nada que ver con opiniones personales. Lo he aprendido en gran medida, desde luego, de mis pacientes. Pero además la bibliografía, sobre todo lo que voy a comentar aquí, la bibliografía es abrumadora. Algo que nos impresiona también a algunos de nosotros es que cómo es posible que, existiendo ese conocimiento como existe, con los mismos niveles de metodología científica que otros saberes, cómo es posible que, sin embargo, eso no se aplique cada día a la práctica terapéutica, a la práctica psiquiátrica, a la práctica médica, a la práctica clínica. En resumen, lo que les voy a proponer son algunas ideas, una tormenta de ideas para una revolución incruenta, compasiva, amable, cariñosa, pero una revolución imprescindible, ¿no? Porque lo que estamos asistiendo, háganme caso, es a la historia de un fracaso. La industria farmacéutica, la que conozco muy bien, porque durante años, hace ya mucho tiempo, es cierto, pero durante años tuve mucha relación con ellos. La industria farmacéutica, que es el motor de la medicina occidental, se ha rendido frente al incremento de los trastornos mentales y su cronicidad. Una cosa muy curiosa es que yo, como psiquiatra, llevo sin escuchar una novedad farmacológica en psiquiatría hace más de 20 años, desde el siglo pasado. No ha habido ninguna novedad farmacológica interesante. De hecho, algunas secciones de sistema nervioso, de psiquiatría, de algunos grandes laboratorios han cerrado. La industria farmacéutica ha abandonado la búsqueda de nuevos psicofármacos. Esto es, los psicofármacos, tal y como los entendemos hasta ahora, no sirven más. Se acabó. ¿Recuerdan? Les recomiendo que esta noche, cuando lleguen a casa, escuchen a María Jiménez. Ella no habla de la psiquiatría, ese se acabó, no se lo dice a la psiquiatría, pero hagan ustedes la traducción simultánea, por favor.
Pero es muy fácil quejarse de la psicofarmacología. Yo lo voy a hacer aquí dentro de un momento en profundidad. Pero también tenemos que tener cuidado con nosotros mismos, ¿no? La psicología, la psicoterapia también está en algún nivel fracasando. ¿Por qué hablamos de fracaso? Por unas cifras, por una cosa muy obvia, es que cada día hay más personas diagnosticadas de trastornos, cada día más, de forma que toda la promesa de la industria farmacéutica, toda la promesa también de la psicoterapia, toda esa promesa de hace 40 a 50 años parece que no ha funcionado, por eso hablamos de fracaso, ¿no? Hay más de 500 técnicas descritas, técnicas psicoterapéuticas, más de 500 técnicas, ¿no? Cuando lo que sabemos en este momento es que lo menos importante es la técnica psicoterapéutica. Hay otros valores muchísimo más importantes, ¿no? A la hora de pensar y a la hora de entender el éxito en un proceso psicoterapéutico, ¿no? Muchas otras cosas que no se están desarrollando como nos parece que tendría que hacer, ¿no? Cada día se hacen nuevos diagnósticos de depresión, pongo ahí unas comillas a la palabra depresión, primero porque quiero que planteen que puedan incluir ahí también otros diagnósticos psiquiátricos, categoriales, otro artificio de la ciencia, y porque en este momento en el mundo occidental se diagnostica de depresión a casi cualquier cosa, a casi cualquier cosa, ¿no? Porque tiene mucho que ver con esa psiquiatrización de la vida, que decíamos, esa psiquiatrización del malestar. Comentábamos antes que había muchas técnicas psicoterapéuticas y señalábamos cómo la técnica, sin embargo, es lo menos importante. Pues sí, efectivamente, eso es exactamente así. Está bien descrito, hay muchísima investigación en ese sentido, ¿no? Lo que cura en psicoterapia, pues seguramente son estos factores. Esto está publicado hace 30 años, esto es de 1990, ¿no? De Michael Lambert. Pero después estos estudios se han replicado cientos de veces y los resultados son siempre iguales, ¿no? La técnica psicoterapéutica solo interviene como mucho en el 15% del éxito del proceso terapéutico. La técnica, así que no se molesten ustedes en seguir buscando técnicas, que sin embargo quienes tenemos ya esta edad y además hemos pasado por instituciones universitarias y seguimos teniendo una importante participación, ¿no? En la formación de los recién licenciados, lo que escuchamos permanentemente es: José Luis, danos herramientas, queremos aprender técnicas, queremos aprender herramientas terapéuticas. Y yo siempre he tenido, desde como profesor, he tenido la suerte, ¿no? de poder ejercer la docencia durante muchos años. Les decía a mis alumnos que cuando me pedís todo esto se me pone cara de ferretero, ¿no? Esto es como si fuera una ferretería, nos pedís herramientas, ¿no? De verdad que no, la técnica está bien, pero cuidado con la técnica. Una técnica mal utilizada no solamente no sirve de nada, simultáneamente puede hacer muchísimo daño. Y la técnica es, el 15% es lo que dijo Lambert, entonces todavía no se había hablado, no se estudiaba un factor fundamental, pero en estudios más recientes de Alberto Fernández Liria, por ejemplo, un compañero nuestro de la Universidad de Alcalá de Henares, la técnica se ha colocado en valores entre el 5 y el 7% en el resultado final del proceso terapéutico. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque lo que a nosotros nos parece, y es algo que también lo digo con ánimo de provocar, porque me parece que ese es mi trabajo aquí y porque además me da mucho miedo que con esta luz tenue después de comer se duerman. Me da mucho miedo, o sea, es mi escena temida, de repente mirar y ver cómo se están durmiendo, ¿no? Y van perdiendo tono muscular cervical y se les va cayendo la cabeza sobre los hombros. Me da mucho miedo, ¿no? El motivo de consulta, vamos a decirlo también con ánimo de molestar, el motivo de consulta en psiquiatría, en psicología, en psicoterapia, el motivo de consulta nunca es el problema. Ese nunca, ¿verdad?, lo hago para enfatizar. El motivo de consulta es un problema, ya lo creo que es un problema. ¿Cómo no va a ser un problema estar deprimido, estar triste, estar enfadado? ¿Cómo no va a ser un problema no poder comer o comer excesivamente, ¿no? O no poder dormir o tener alucinaciones? Claro que es un problema. El motivo de consulta es un problema, pero entienden el matiz. No es el problema. Lo que nos han enseñado una vez más, nuestros pacientes, es que eso es un síntoma. El motivo de consulta es un síntoma. El motivo de consulta es la fiebre. El motivo de consulta es el dolor. Pero nadie en medicina, en urgencia, se le ocurriría tratar solo la fiebre o tratar solamente el dolor, ¿no? A nadie. El motivo de consulta puede ser lo que ustedes quieran, pero no es el problema. El problema que vamos a ver en la consulta es que estoy triste, que estoy enfadada, que tengo miedo, que no sé lo que hacer, que no tengo palabras, que nadie me entiende, que no puedo más. El problema tiene que ver con la biografía, con un cúmulo de desdichas, con una sucesión permanente que comenzó cuando sus padres se conocieron.
acuerdo? De una sucesión permanente de experiencias adversas, de experiencias traumáticas. ¿Qué es lo que estamos haciendo en ocasiones? Yo creo que en demasiadas ocasiones. Actuar no como bomberos, que nos parece que sería lo correcto, ¿no? Lo que estamos haciendo es actuar como ventiladores. Lo que con demasiada frecuencia hace la psiquiatría y muchas veces también la psicoterapia es disipar el humo. Los tratamientos actuales pueden ser grandes ventiladores que disipan el humo mientras el paciente sigue inflamado por dentro, mientras el paciente sigue quemándose por dentro, sigue ardiendo, y nosotros ventilamos el humo. Los psicofármacos son un ejemplo muy evidente de eso, ¿no? La propuesta que les hago también, porque este es el inicio de yo creo, de este nuevo cambio de paradigma que les estoy invitando a seguir, es que ¿realmente sabemos lo que estamos haciendo? ¿Realmente estamos pensando en ello? ¿Realmente sabemos para qué utilizamos esa técnica? ¿Por qué en este momento? ¿Qué pretendemos utilizar? ¿Sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, pues vamos a revisar eso. Esa será una de las conclusiones finales, ¿no?, de mi presentación. Hemos pensado también en qué nos deprime. Vuelvo otra vez a centrarme en el tema oficial de mi presentación, para que no me regañen porque me voy por las ramas, ¿no? ¿Qué es lo que nos deprime? Bueno, pues yo he hecho aquí una lista, pero ustedes seguro que tienen muchas otras aportaciones que hacer, ¿no? ¿Qué nos deprime? Las enfermedades corporales, por ejemplo. Sí, las enfermedades corporales. En medicina es muy fácil, yo lo he escuchado en mi estancia en el hospital, lo he escuchado cientos de veces. Claro, ¿cómo esta persona no se va a deprimir si tiene fibromialgia? ¿Cómo no se va a deprimir esta persona si tiene cáncer? ¿O cómo no se va a deprimir ¿Cómo no se va a deprimir una persona que tiene fibromialgia? ¿Y si la fibromialgia y la depresión y la inflamación fueran la misma cosa? ¿Por qué nos estamos empeñando, ¿no?, en mirar fibromialgia o en mirar depresión o en mirar otro tipo de diagnóstico en lugar de mirar a la totalidad de la persona, ¿no? Por eso pongo esos dos signos de interrogación. ¿Qué nos deprime? ¿Qué nos entristece? ¿Qué nos irrita? ¿Qué nos enfada? ¿Qué nos molesta? ¿Qué nos amarga? ¿Qué nos amarga la vida? El trauma relacional temprano, sin duda. El trauma relacional temprano en forma de experiencias infantiles adversas. Ese trauma relacional temprano escribe su libro de códigos, un libro de códigos particular, porque en esos, lo que decía esta mañana Eduardo, entre los 0 y los 3 años se escribe nuestro libro de códigos. Ahí se escribe nuestro libro de códigos en forma de conexiones neuronales que se van a mantener estables el resto de nuestra vida. Lo que somos el resto de nuestra vida se ha empezado a organizar cuando nuestros padres se conocen, que es cuando empiezan a pensar ya en juntarse los cromosomas, después toda una experiencia de embarazo durante 9 meses y luego esos 0 a 3 o a 5 o a 7 o a 9 o a 18, ¿no? En este momento, como decía también esta mañana Eduardo, sobre todo los hombres estamos con suerte madurando alrededor de los 50 años, ¿no? Entonces, con suerte, se han dado casos, ¿no? La maduración se hace en todo caso a partir de ese libro de códigos, de ese manual de instrucciones, el manual de instrucciones que se va haciendo dentro de aquello que hace algunos años una personalidad absolutamente brillante, John Bowlby, describió dentro de su famosa teoría del apego, ¿no? ¿Qué nos deprime? Las desconexiones. Johann Hari escribió un librito muy interesante hace algún tiempo, poco tiempo, hace un par de años, que se llama así, algo así, ¿no? Las conexiones perdidas. Sí, nos hemos desconectado, nos desconectamos de la naturaleza, nos desconectamos de los valores, nos desconectamos de nuestra propia historia traumática, nos desconectamos de los amigos, de la familia, estamos desconectados, ¿no? Fue Hari, cuando antes he escuchado ahí la semblanza, yo siempre cito el copyright de lo que digo, ¿no? Siempre. Esto de que la depresión no está en tu cabeza, está en tu vida, no es mío, me habría encantado que hubiese sido mío, pero no lo es. Esto de la depresión no está en tu cabeza, está en tu vida, es de Johann Hari, es de Hari, luego lo voy a repetir en otra diapositiva. ¿Qué nos deprime? El agotamiento. Hay un libro también que me gusta mucho, un ensayo que seguramente ustedes conocen también, a este filósofo Byung-Chul Han, un filósofo coreano que reside en Berlín y profesor de la Universidad de Berlín, un librito de los muchos que ha escrito que se llama La sociedad del cansancio. Ahí hace una reflexión que me parece interesante. Es posible que ni siquiera, que no estamos deprimidos.
estamos ni tristes siquiera, lo que estamos es cansados. Toda la obra de Byung-Chul Han hace referencia o está dentro del metamensaje de toda la obra, es que una parte importante de la población actual no solamente necesita un psicólogo, a mí me parece que hacen falta muchos más psicólogos, sin duda, muchos más psicólogos, pero cuidado, no perdamos la perspectiva. Hacen falta muchos psicólogos, pero a lo mejor, como dice Byung-Chul Han, a lo mejor, además de ir al psicoterapeuta, hay que ir al sindicato. Hay que pedir ayuda al sindicato. Esto es, tenemos que buscar espacios de bienestar, de mejora, de ganancia, de humanidad, de recuperar, de conexión. Y los psicólogos y los psiquiatras, por muy buenos que seamos, no vamos a dar abasto jamás en todo esto de lo que estamos comentando, ¿no? El estrés psicosocial, en resumen, nos deprime dormir mal. Sí, nos deprime dormir mal. ¿Alguno de ustedes ha dormido mal un día? Los padres, quienes hemos sido padres, hemos dormido mal durante muchos días, seguidos, muchos. La privación de sueño, como saben ustedes, la privación de sueño es uno de los experimentos, de los mecanismos experimentales que se utilizan para producir estados psicóticos. Porque dormir mal es psicotizante. Los padres de bebés que no duermen por la noche están psicóticos. Y casi nunca se nota, es decir, que tampoco es tan malo estar psicótico, pero en algunos momentos puede ser así. Dormir mal, esto es, hacer que nuestro paciente duerma bien es una urgencia. Es una urgencia, y sin embargo, mi experiencia en el hospital y luego supervisando a muchos compañeros que tienen la confianza de supervisar conmigo, me impresiona ver lo poco que se cuida el sueño en el mundo occidental. No se cuida nada. Nada, ni se pregunta siquiera por el sueño. Es imprescindible que nuestro paciente duerma bien, ¿no? Nos deprime comer mal. Sí, comer mal. La depresión, el estado de ánimo también es un constructo teórico que tiene que ver con un fenómeno mental, pero los fenómenos mentales asientan en el cerebro. Los fenómenos mentales tienen una base corporal, biológica, y el cerebro funciona si hay, esta mañana lo comentaba claro también Eduardo, dopamina, les hablaba a ustedes de dopamina, de noradrenalina, de serotonina, claro que sí, sin ninguna duda, pero ¿de dónde procede todo eso? ¿De dónde? ¿De dónde sacamos nosotros? Nuestro organismo no es capaz de formar dopamina, ni serotonina, ni noradrenalina de nuevo. Para ello necesitamos tomar triptófano, fenilalanina, esto es, aminoácidos que proceden de la dieta, de las proteínas. Tenemos que tomar ácidos grasos omega 3 porque nuestros receptores de neurona están organizados, entre otros elementos, entre otros ladrillos, con estos ácidos grasos omega 3. Es imprescindible comer bien. El eje intestino-cerebro, también lo comentaba esta mañana Eduardo, que me ha puesto en bandeja una enorme cantidad de datos, ¿no? Hay muchísimas neuronas en el intestino, sin ninguna duda, muchas neuronas, ¿no? Y eso es algo que se olvida. Si el intestino funciona bien, el cerebro funciona bien. Podemos estar haciendo psicoterapia, podemos estar dando psicofármacos a un paciente deprimido. Si no cuidamos su sueño, si no cuidamos su dieta, si no cuidamos su actividad física, no va a mejorar. No va a mejorar. Estamos psiquiatrizando demasiado, no solo a la salud, estamos psiquiatrizando incluso la enfermedad. Y otra vez, la psiquiatría es solo una especialidad, una vez más artificial, creada artificialmente por la administración sanitaria y por las administraciones académicas. ¿Qué nos deprimen? Nos deprimen muchos medicamentos y, por cierto, nos deprimen especialmente los psicofármacos antidepresivos. Los antidepresivos son sustancias muy interesantes, muy útiles, en un 4% del uso actual de los antidepresivos. Alrededor del 90% de los antidepresivos que se consumen, y en este espacio en el que estamos, es alrededor del 10%. Si somos 7.000 personas aquí en presencia y online, 7.000 personas, aproximadamente 700, un poco más de 700, alrededor de 800 personas estarán tomando antidepresivos. De esas 800 personas solo tendrían que tomar antidepresivos 40 o 50. Entonces, hay 700 de ustedes que están tomando antidepresivos y que seguramente no deberían de haberlo hecho, porque los antidepresivos a medio o largo plazo los van a deprimir más. Otros tóxicos. Los noticiarios de televisión son un tóxico muy deprimente. Una de las recomendaciones que nosotros hacemos a todos nuestros pacientes es que en general que no miren la tele. La tele es solo para ver cine, nada más que cine. No miren la tele y especialmente que no miren los noticiarios. Eso nos parece muy, muy importante, y tampoco es una opinión personal, es algo que está muy bien estudiado, ¿no? Como los noticiarios están hechos fundamentalmente para inocular miedo.
no sé si de una forma consciente o no, pero desde luego el resultado final es el mismo, ¿no? Nos deprime el sedentarismo, claro, el no movernos. El no movernos, luego veremos que nos deprime el no ver árboles, por ejemplo. Nos deprime las redes sociales, las presiones, sobre todo de las redes sociales. En resumen, nos deprime el estrés crónico normalizado. El estrés crónico, no el agudo, no, el estrés crónico que parece que no es estrés. Ese es el problema, el estrés, soportar el estrés crónico sin poder compartirlo, además siquiera sin poder reconocer que es estrés. El conocimiento existe, mire, este es un texto de libre acceso, publicado por la Organización Mundial de la Salud en relación con los determinantes sociales. Y miren lo que dicen los hechos probados. Los hechos probados. El conocimiento existe. La relación entre enfermedad y estos acontecimientos está absolutamente reconocida, ¿no? Es indiscutible. Los primeros años de vida, otra vez, el trabajo, la exclusión social, el estrés, el desempleo, la falta de apoyo social, las adicciones, el transporte. Por ejemplo, está bien relacionado, ¿no? El ocupar más de 2 horas diarias en el transporte de entre casa y el trabajo deprime entre comillas. No, te hace sentir mal. Luego otra cosa es que ese malestar se pueda diagnosticar y tratar como depresión. No sé si conocen ustedes esta regla, a mí me gustó mucho cuando la conocí, soy absolutamente incapaz de pronunciar el apellido del investigador, y pues lo pongo aquí en la diapositiva y ustedes lo pronuncian si son capaces, ¿no? Pero el bueno de Cecil, un tipo estupendo, demostró hace algún tiempo que tenemos que ver 3 árboles desde nuestra casa, desde el balcón de nuestra casa, como criterio de salud mental. Y recuerden, cuando hablamos de salud mental, cuando yo hablo de salud mental, me suena mal, siempre me suena mal, porque salud solamente hay una, es como la madre. Salud no hay nada más que una, ¿no? Tenemos que ver 3 árboles desde nuestra ventana. Tenemos que vivir en un barrio en el que el 30% sea una zona verde y a menos de 300 metros de un gran parque. Estos son factores de puro urbanismo, ¿no? Que tienen mucho que ver con el malestar, que tiene mucho que ver con lo que luego ese malestar se puede ir psiquiatrizando, ¿no? Esta psiquiatrización del malestar, ¿no? Cómo la psiquiatría se ha convertido en una máquina. Yo lo he vivido como psiquiatra, en la psiquiatría a la que yo me aproximé, a la que yo aprendí en los años 70, final de los años 70, he ido viendo, ¿no?, cómo esa psiquiatría se ha ido deslizando por esta peligrosa pendiente, ¿no? Se ha convertido en una máquina de convertir la rabia, la rebeldía, la indignación en enfermedad. Con mucha frecuencia diagnosticada de depresión. Es mucho más cómodo un depresivo que un revolucionario. ¿No les parece? Estoy hablando en serio, siempre hablo en serio. Es mucho más cómodo un depresivo, ¿no? Es estupendo. Si la cultura, la sociedad, la cultura dominante, la sociedad somos todos, ¿no? La cultura dominante somos todos. Son mucho más manejables los depresivos que los revolucionarios, ¿no? Claro. ¿Quiénes se benefician de lo primero que a uno se le ocurre y que nos consta, claro, es la industria farmacéutica? La industria farmacéutica se beneficia, claro. Pero la industria farmacéutica nunca vamos, es una empresa, son empresas privadas cuyo único objetivo es obtener dinero. Nunca jamás la industria farmacéutica ha tenido interés en la salud. Nunca jamás. Si de repente todos los seres humanos estuviésemos sanos, la industria farmacéutica cerraría, se dan cuenta de eso. Así que la industria farmacéutica solo se ocupa, claro, de cronificar la enfermedad, de inventarse nuevas enfermedades y de cronificarlas, ¿no? Pero también se benefician muchas familias, también se benefician la cultura, también se beneficia, en resumen, lo que somos nosotros, la sociedad, ¿no? Algunos especialistas, yo creo, algunos colegas, todos conocemos a algunos, seguramente, aunque jamás los citemos, pero algunos yo creo que se han vuelto sordos y ciegos ante causas específicas que llevan a un paciente a expresar el sufrimiento psíquico a través del lenguaje de la depresión. Es lo que algunos compañeros y yo mismo llamamos como haciendo una broma a lo que se ha desarrollado hace algunos años de la medicina basada en la evidencia, que nos parece fantástico. Nos parece fantástico entendiendo que hay una mala traducción
traducción, tramposa de evidencia de inglés. La evidence inglesa no es evidencia en castellano, ¿no? En español sería medicina basada en pruebas, pero ha tenido mucho éxito lo de la medicina basada en la evidencia. A mí me parece que estamos en este momento dentro de una medicina basada en la invidencia, ¿no? La de no mirar, directamente no mirar, ¿no? Me gusta mucho este autor, un francés un experto en terapia de pareja, lo conocéis todos seguramente, y mirad, esto me encanta, esto me parece apasionante, ¿no? Entrad todos, tristes, los humillados, los traumatizados, abusados, engañados, aquellos golpeados por la injusticia, por la desgracia, por las pérdidas, por la deshonra, los heridos de la vida y los marcados por la existencia, entrad tristes y salid deprimidos. Exactamente así. Lo que Robert Neuberger propone es que esto se cuelgue como cartel en la entrada de los pabellones psiquiátricos y de las consultas, de muchas consultas médicas en el mundo occidental. Entráis así y salís deprimidos, ¿entendéis? Entienden lo que queremos decir, ¿verdad? Yo fui durante muchos años el DSM-5, la publicación del DSM-5 definitivamente provocó mi ruptura con la Asociación Americana de Psiquiatría, no lo pude soportar más y ahí me marché, pero durante muchísimos años he sido uno de los pocos psiquiatras españoles, miembro de la Asociación Americana de Psiquiatría y es la inventora del DSM-5, la inventora del DSM inicialmente y luego todas las ediciones que ha habido del DSM-5. El DSM-5, que ha tenido tantísimo éxito, el DSM-5, yo me incorporé al DSM-3 y lo que he podido percibir desde el DSM-3 en los años 80 es que el DSM ha reseteado el cerebro de 2 generaciones de psiquiatras y de psicólogos que solo ven el DSM y que solo ven a las personas a través del DSM y de sus diferentes diagnósticos, haciendo una fragmentación del ser humano que no beneficia a nadie más que a la Asociación Americana de Psiquiatría. Nada más, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Pero me gustaría que pensásemos todos que los DSM no es más que un catálogo de las manifestaciones del sufrimiento humano y que por causas a veces desconocidas y siempre o casi siempre no miradas, cada persona manifiesta ese sufrimiento de una manera distinta. Por cierto, además, seguramente aprendida en términos familiares. La historia nuestra historia comienza el día que nuestros padres se conocieron, pero la historia de nuestros padres comienzan el día que se conocieron los suyos, y los suyos, y los suyos. Y si tuviéramos capacidad de hacer un buen genograma, nos encontraríamos con que el sufrimiento humano de nuestro paciente puede llegar hasta la cima de los huesos en la cueva de Atapuerca, ¿no? En Burgos, un yacimiento geológico muy importante, ¿no? en nuestro país. Y quiero también ofrecerles una alternativa. Quiero ofrecerles una alternativa gratis. Esto también por lo que más quieran. Háganse un favor esta noche o mañana o pasado. No es urgente, pero hay una alternativa a los DSM. Casi todo el mundo, cuando yo hago esta crítica del DSM, recibe un aplauso que les agradezco muchísimo, que me anima a seguir criticando al DSM. Yo creo que es una barbaridad. Se lo agradezco de todo corazón, se lo agradezco. Como psiquiatra me considero una víctima, de verdad, una víctima del DSM, pero es muy fácil meterse con el DSM, no tiene mérito, ¿no? Lo que en nuestro trabajo, una vez que hemos dicho esto, vamos ahora a buscar alternativas. Y hay una alternativa propiciada por la por la Sociedad Británica de Psicología, que es el marco de poder, amenaza y significado. Este texto lo tienen ustedes en acceso libre, en acceso gratuito en Internet. Entran ustedes esta noche en cualquiera de sus motores de búsqueda, ponen el marco de poder, amenaza y significado y se van a encontrar un PDF de 100 y pico páginas. Hay 2 versiones, la abreviada y la ampliada, en el que nos cuentan cómo hay alternativas a la hora de hacer el diagnóstico psiquiátrico. Y esta es una de las que a nosotros más nos gusta. Y una de las propuestas
propuestas que más nos interesó de esta alternativa es que tenemos todos que aprender a cambiar la pregunta. Y les propongo también que lo hagan. Cambiar la pregunta que hemos aprendido del modelo médico, que es ¿qué te pasa? La pregunta del ¿qué te pasa? Solo tiene, a mi juicio, valor en urgencias hospitalarias en las que alguien ha sido atropellado por un vehículo, se ha caído por la escalera y lo que te pasa es que te has roto una pierna. Perfecto. En psiquiatría, en psicología, esa pregunta no sirve. No, es una pregunta copiada a través de un modelo médico. No, la pregunta es ¿qué te ha pasado? Mi propuesta es que mañana, cuando vean ustedes a un paciente nuevo por primera vez, que mañana, en lugar de preguntarle hola, buenos días, buenas tardes, con tu nombre, tal, en lugar de preguntarle eso, preguntadle, por favor, empezad la evaluación, empezad con, bueno, cuéntame, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué? Porque como luego veremos, además, todo lo que estoy contando aquí, el paciente lo sabe. Todos los pacientes saben lo importante que son esos 3 primeros años de vida. Todos lo saben. Curiosamente, todo el mundo lo sabe, menos la mayoría de los médicos. Pero todo el mundo lo sabe. Y todos los pacientes me lo han enseñado, todos lo saben. Cambia la pregunta. ¿Qué te ha pasado? ¿Existe una epidemia de depresión? No, la respuesta es que no. Naturalmente que no existe una epidemia de depresión. Lo veo todos los días en la prensa, ¿no? No existe una epidemia de depresión. Lo que pasa es que ahora se llama depresión, entre otras cosas, porque el DSM y la APA han bajado tanto los criterios que ahora casi cualquier persona puede, casi cualquier persona, eso se ha estudiado también. En este momento aquí somos 4.000 y pico personas. Eso significa, 4.000 y pico personas, significa, en términos, vamos a ver, porcentaje 12-16, entre 1.200 y 1.600 asistentes de aquí, no solamente los que estáis online. Aquí presentáis un trastorno mental. ¿A qué mola? Dicho así, ¿verdad? ¿A qué mola? Sí, pero ese es el dato. Es decir, eso es la estadística. El DSM, sobre todo la quinta edición, ha bajado tanto los criterios para ser diagnosticados, ha inventado tantos diagnósticos que casi cualquiera de nosotros podría tener un diagnóstico. Y el depresión es uno de los más fáciles, por cierto, de hacer. Es un lenguaje, es un mercado muy, muy apetitoso, ¿no? En el lenguaje coloquial ahora mismo se utiliza lo de estar depre directamente. Y estar deprimido es una situación, bueno, de malestar en la que una persona se encuentra así, ¿no? Más o menos triste, con falta de energía, con un punto de ansiedad. También es una cosa muy chocante desde la psicopatología del apego que nosotros manejamos, ¿no? Que se pueda seguir separando depresión y ansiedad. Yo no sé cómo se puede hacer eso, sinceramente. Fuera del DSM, en el DSM el sufrimiento humano se separa en 250 categorías aproximadamente, pero no sé cómo se puede separar la ansiedad de la depresión, sinceramente, en un ser humano vivo, ¿no? En un paciente, en resumen. Pero, bueno, esto es estar depre, ¿no? El mismo autor que he mencionado antes, Robert Nunberger, decía que lo opuesto a la depresión no es un estado supuestamente normal, es la rabia. Antes, cuando hablábamos otra vez de quiénes son los beneficiarios, ¿no?, de tanta epidemia de depresión, pues posiblemente no solo la industria, sino la propia cultura. Son más cómodos los deprimidos que los rabiosos. Y eso es algo que en lo que venimos, la cultura viene años, como sabéis, trabajando, ¿no? En estos últimos años se ha hecho creer a médicos, a psicólogos, a pacientes que los fármacos corrigen un desequilibrio bioquímico cerebral, igual que hace la insulina con la diabetes. Este modelo del desequilibrio bioquímico cerebral, esto que la depresión tiene que ver con una alteración en el turnover, en el intercambio de serotonina en el cerebro, lo han escuchado ustedes cientos de veces, y es mentira. Y ya se lo digo, es mentira. Es decir, es algo que se inventó, es un modelo que yo escuché, que tuvo sentido, que está bien, que durante años nos lo creímos, pero es mentira, no es cierto, no es verdad, no. Puede haber un déficit de serotonina se ha podido encontrar déficit en la funcionalidad de serotonina en el cerebro, seguro que sí, pero que sea la causa es rigurosamente falso. Seguramente esas alteraciones en el metabolismo de la serotonina son un síntoma más del malestar, de la alteración en esas conexiones neuronales, ¿no?, en ese libro de códigos que comenzó a escribirse hace muchos años en nuestro paciente y que nadie, absolutamente nadie, ha querido mirar, ¿no? Esas alteraciones en el equilibrio de los neurotransmisores pueden ser simplemente otro efecto más de ese malestar, de ese sufrimiento, ¿no?, del que estamos hablando, ¿no? La depresión no se debe a un desequilibrio químico. Esto parece que hay pocas dudas en este momento, sino a una larga lista de desdichas de larga evolución. La depresión es una manera más de manifestar el sufrimiento.
Está claro eso, cuando decimos que se han inventado trastornos, que se han inventado trastornos mentales, ¿no? Durante los últimos años, eso, bueno, casi todo el mundo estaría de acuerdo, pero lo que no se inventa en nuestro paciente es el sufrimiento. ¿De acuerdo? El sufrimiento. Y ese sufrimiento se puede manifestar de cualquier manera. Aquí hago, claro, la cita del copyright de Johann Hari, ¿no? La depresión no está en tu cabeza, está en tu vida. Esto es lo que le digo a mis pacientes con depresión. Me parece que esto les ayuda, porque la depresión, tal y como se vende, o se ha vendido, o se ha podido vender durante muchos años, era al final como una carencia tuya. O sea, eres un enfermo. Es el mito de la enfermedad mental. Cuidado, por cierto, no existen enfermedades mentales. Hay muy pocas enfermedades como médico, entendidas como enfermedades, muy pocas. Por eso se habla de trastornos. Pero no se puede hablar de enfermedad mental. La enfermedad requiere el conocimiento claro de un factor etiológico, de una fisiopatología, de una método de cómo se hace. Una enfermedad es una enfermedad infecciosa, ¿no? Eso es una enfermedad, ¿de acuerdo? El tifus es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad, ¿no? El cólera es una enfermedad, la tuberculosis. No hay enfermedades mentales, no existen las enfermedades mentales más allá de aquellas provocadas por un virus, por un traumatismo, por una intoxicación, pero no existen las enfermedades mentales. Me parece que eso es algo que tenemos que decir y dejar ya de seguir hablando de enfermedades mentales, porque cada vez que hacemos el diagnóstico de una enfermedad mental estamos condenando a esa persona a ser un enfermo el resto de su vida. ¿Se dan cuenta de eso? El resto de su vida. Pues ya está, es una enfermedad, ¿no? No existen las enfermedades mentales, ¿no? No hay una enfermedad llamada depresión. Cuando usted se siente así, nosotros, los médicos, nos hemos inventado que a eso que usted me cuenta, que me lo cuenta, por cierto, en 5 minutos, y en la sanidad pública española interrumpimos a nuestro paciente a los 19 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, eso que usted me está contando en este marco en el que os estoy contando a ustedes, a eso yo le llamo depresión, ¿no? Les voy a contar una historia de juventud, porque aunque no lo parezca, lo he sido, hace muchos años, claro, en el siglo pasado, ¿no? Yo era un joven psiquiatra, prometedor, ambicioso en aquel momento, ambicioso sobre todo de conocimiento, de saber, me gustaba mucho estudiar, me gustaba entender, no entendía algunas de las cosas que me contaban. Bueno, el caso es que como joven psiquiatra prometedor en el sentido de que podía prescribir, podía recetar muchos psicofármacos, el laboratorio Ligi, como pronunciamos en España, Ligi me invitó con otros colegas a un seminario en Londres, en el norte de Londres, en Hampstead, en el que Eric Coppen, un hombre valioso, y Laurie Metcalf, me acuerdo, nos contaban, éramos pocos psiquiatras, éramos 6 u 8, nos contaban, recuerdo, en un chalet precioso, un sitio precioso, llovía, hacía mucho frío, bueno, Londres, en resumen, vamos. Nos contaron. Y ahí escuché casi por primera vez, era a principios de los años 80, el modelo serotoninérgico de la depresión. Luego, cuando les vino mejor más tarde incluir la noradrenalina, se inventaron el modelo. Cuando digo inventarse, no quiero decir lo que lo hicieran con mala fe, pero tenían que hacer un modelo. Todos necesitamos un modelo para todo, para cualquier cosa en la vida necesitamos un modelo. Y como decía Weber, todos los modelos son falsos. Algunos son útiles, pero todos son falsos. Todos los modelos son falsos. Por eso lo que les propongo a ustedes ahora es que cambiemos de modelo, porque este ya se ha agotado. Pero todos los modelos han sido siempre falsos, pero son una manera de entender, una estrategia para entender la verdad, ¿no? Bueno, y ahí escuché a Coppen y me lo creí. Me creí lo de la serotonina y me creí también lo de la diabetes y me lo creí, tengo que reconocerles que un poquito de tiempo, pero me lo creí. Bueno, seguí estudiando, seguí trabajando, seguí, claro, escuchando a otros autores, entre otros David Healy, y él publicó todos estos artículos que tienen las diapositivas, que ya están colgadas en nuestra página web, lo pueden encontrar con facilidad. En el British Medical Journal publicó un trabajo absolutamente brillante, ¿no? Este hombre ha trabajado mucho en esta dirección, ¿no? Sobre el marketing de un mito, ¿no? El marketing del mito de la serotonina, entendido como causa de la depresión. Cuidado con esto, como causa de la depresión, que es lo que estoy planteando. A partir de ahí, de finales del siglo XX, finales de los años 80,
empezaron a venderse en grandes cantidades los antidepresivos. Porque los primeros antidepresivos con los que yo empecé a trabajar en psiquiatría eran relativamente buenos para la depresión. En aquel momento solo se utilizaban para depresiones melancólicas, depresiones severas, depresiones graves, porque además eran fármacos que tenían muchos efectos secundarios. Pero eran útiles en este pequeño grupo de pacientes, pero en los años 80 se empezaron a inventar los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Permítanme que diga un nombre para que todos conozcan: Prozac, por ejemplo, ¿no? Prozac podía ser un ejemplo, y se empezaron a fabricar estos fármacos y empezaron a... Bueno, y ahí empezó la nueva era de los antidepresivos, ¿no? Los antidepresivos modernos mejoran la eficacia de los antiguos, nunca, jamás, nunca, porque de hecho nunca se quisieron comparar. Los antidepresivos modernos, lo que ocurre es que no tienen, por eso han tenido tanto éxito, no tienen prácticamente efectos secundarios, o tienen muchos menos efectos secundarios que tenía la imipramina, por ejemplo, o la amitriptilina o la clomipramina, muchos menos efectos secundarios. Lo que tenemos muchas dudas en este momento es de que tengan efectos primarios. Esto es, que sirvan como antidepresivos. Esto es lo que... Perdón, he dicho tenemos muchas dudas por ser amable. Lo que les quiero decir es que hay en este momento suficiente evidencia empírica para decir que los antidepresivos no sirven. ¿De acuerdo? Que no sirven, que no, más allá de un 5% de los casos, nada más. Y que el 95% restante de la población que está tratada con antidepresivos está sometida a una medicación de alto riesgo, tóxica, que crea dependencia, aunque los laboratorios digan que no, que genera una importante dependencia a corto plazo y que le va a deprimir el resto de su vida, ¿no? Probablemente. ¿Qué es lo que hacen los antidepresivos? Gracias. ¿Qué es lo que hacen los antidepresivos? ¿Qué es lo que hacen en general los psicofármacos? ¿Curan? No, jamás, nunca, no curan. De ninguna manera curan. Lo que hacen es que producen estados alterados de conciencia, que con mucha frecuencia, tanto por el paciente como por la familia, por ejemplo, y por la sociedad, son preferibles. Pero entienden ustedes el matiz, no existen balas mágicas. Esto es, no sabemos cómo actúan de verdad los psicofármacos y no curan. Que quede claro eso. Nunca jamás un psicofármaco ha curado a un paciente. Nunca jamás. Y nunca jamás un psicofármaco va a curar a un paciente con un trastorno mental. Le va a producir un estado alterado de conciencia, que ese estado alterado de conciencia puede ser preferible. Por ejemplo, hace muchos años la timidez, que ahora se llama fobia social, se trataba con un psicofármaco que se llamaba alcohol, por ejemplo. Claro, es exactamente así, eso hacen los psicofármacos. Claro, alcohol, cafeína, marihuana, quiero decir, el ser humano llega utilizando psicofármacos toda la vida. No ha habido ni una sola cultura a lo largo de la historia de la humanidad que no haya utilizado psicofármacos, ni una sola, ¿no? Pero nunca jamás han pretendido curar. ¿Por qué? Porque la cura tiene que ver con la reparación de una historia. Lo único que puede curar a un paciente con un trastorno mental, con sufrimiento expresado en un trastorno mental, es la psicoterapia, probablemente, alguna forma de psicoterapia y desde luego, seguro, alguna forma de psicoterapia y desde luego que trabajemos todo, y esto es uno de los elementos fundamentales del nuevo paradigma, que todos trabajemos en los determinantes sociales, en cambiar los determinantes sociales, ¿no? El marketing... Gracias. El marketing farmacéutico brillante ha ampliado además el uso de antidepresivos cuando se quedó corto, cuando dijeron, bueno, ya todos los deprimidos están tratados con antidepresivos, ya no hay más. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Bajamos los criterios, aumentamos el número de deprimidos, también están todos tomando antidepresivos. ¿Qué hacemos? Bueno, pues mira, eso lo viví yo exactamente siendo asesor del laboratorio Ligi, ¿no? Como asesor médico. Durante un tiempo corto no pude soportarlo más, no pude aguantar mucho tiempo, pero ¿qué hicieron? Como ya no podemos vender Prozac a más deprimidos porque ya no hay más deprimidos, hagamos dos cosas. Primero, deprimamos a más gente. Y si no, que lo hicieron exactamente así, claro. Y si no, pues venga, vamos, ya está. Lo que vamos a hacer es, además, dar antidepresivos a las personas con bulimia, con trastornos del sueño, con trastornos de ansiedad, con trastornos de síntomas somáticos, por supuesto con TOC, con fobia social. Demos antidepresivos a la mitad de la población. Ese es el sueño dorado, ¿no?, de la industria farmacéutica. Y nosotros, cuidado, nosotros sus cómplices. La industria farmacéutica no puede, en España, en Europa, la industria farmacéutica no puede hacer anuncios en prensa ni en televisión, en Estados Unidos sí, pero en Europa no. Somos los médicos realmente quienes al recetar somos cómplices de esta situación, ¿no?
Los psicofármacos no curan. Yo he trabajado mucho con en este trabajo, ¿no? En esta actividad, y hace poco tiempo, exactamente el día que nosotros veníamos para acá, volábamos el día 15, que en Madrid era fiesta, era San Isidro, volábamos para acá, y ese mismo día emitían por la noche en una cadena de televisión privada, en 4TV, emitían un programa en el que yo participaba, porque John Sistiaga, uno de los mejores documentalistas de nuestro país, me invitó hace tiempo para hacerlo, ¿no? Y podía hablar de estas cosas, ¿no? Y yo lo decía allí, los psicofármacos no curan, no curan. Los psicofármacos hacen otra cosa, ¿no? Como un mínimo un 90% de su consumo actual está injustificado. ¿Cuáles son las narrativas para justificar este uso inadecuado? Hombre, de vez en cuando son útiles. Sí, para algunos, seguro, en algunos casos lo estoy diciendo, sí, seguro un 5 o un 10% de los casos es necesario. Es necesario seguramente un corto tiempo, un corto espacio de tiempo, ¿no? El gran problema de los psicofármacos es que una vez que empiezas a tomarlo ya no sabes cuándo vas a terminar. Ese es el gran problema de los psicofármacos, ¿no? También una narrativa es que el médico no tiene tiempo, es que los pacientes lo piden. Los pacientes lo piden, los pacientes piden. Lo que pasa es que los pacientes piden lo que la cultura les enseña que pida. ¿De acuerdo? Y cuando no les podemos dar palabra, cuando no les podemos dar espacio para compartir el sufrimiento, entonces al menos que les demos pastillas. Y si son caras, mejor. Cosa que, por cierto, la industria farmacéutica hace repetidamente. Cada vez que una de sus patentes vence, inventan un nuevo medicamento que es peor que el anterior, pero en todo caso muchísimo más caro, ¿no? No ha habido avances en psicofarmacología, se terminó, se acabó. Recuerden otra vez a María Jiménez, no hay más, no se crean ustedes el nuevo antidepresivo que les van a presentar a ustedes, el nuevo psicofármaco que les van a presentar a ustedes en los próximos años son los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios, sí, el ibuprofeno. ¿De acuerdo? Eso es lo que le van a recomendar como psicofármaco. Sí, ¿por qué? Porque lo que sabemos hoy es que la depresión y la inflamación son la misma cosa y que se manifiesta de diferente manera en las personas, ¿no? La eficacia de los fármacos, muy pequeña, muy pequeña. Fíjense, en los estudios que se han hecho, en enorme cantidad, los estudios que se han hecho, como dice un amigo mío, catedrático de farmacología en Barcelona, Joan Ramón Laporte, en lugar de ensayos clínicos, él habla de ensayos cínicos. Y me parece brillante. Lo que se hace para comercializar un psicofármaco son ensayos cínicos, realmente, ¿no? Solamente se publican aquellos que se acercan más o menos a los resultados deseables, ¿no? Un laboratorio hace aproximadamente 20 ensayos clínicos para demostrar la eficacia de un nuevo medicamento. Lo comparan con placebo, porque no lo quieren comparar con otros. Suelen compararlo con placebo. Bueno, pues con eso, fíjense, lo que la mayoría de ellos demuestran es que estos fármacos superan el placebo en menos de 2 puntos, en un circuito, ¿no? En un recorrido de más de 52. Se utiliza sobre todo la escala de depresión de Hamilton. Bueno, pues que sepan ustedes que, sin embargo, dormir bien mejora en 6 puntos a nuestro paciente. Dormir bien, 3 veces más que un psicofármaco, que un antidepresivo. Los antidepresivos en la práctica clínica diaria no superan en eficacia al placebo. Y yo le tengo muchísimo respeto al placebo, pero que lo sepamos. ¿De acuerdo? Que sepamos que no lo superan. Los psicofármacos son un recurso, nunca son el tratamiento. Por favor, grábense eso y díganselo a todo el mundo, y díganselo a sus pacientes. Los psicofármacos son un recurso. Pueden ser útiles en algunos pacientes durante un tiempo, seguro que sí, son un recurso, pero no son el tratamiento, no pueden ser el tratamiento. Se acabó. ¿De acuerdo? Y no va a haber psicofármacos nuevos, ¿no? Esto es un trabajo reciente que lo traigo solamente porque se ha publicado en 2023, hace unos meses. Hay cientos como este, ¿no? En una revista, además, prestigiosa. Se comparan antidepresivos con correr. Bueno, pues corran. Corran. No tomen antidepresivos, corran, de verdad, no tomen antidepresivos, porque además si toman antidepresivos no van a poder correr, porque si corren se van a caer, se van a fracturar la cadera, van a tener alteraciones cognitivas. No lo hagan, ¿no? Son los mismos, tienen el mismo efecto hacer un poco de running por la mañana que tomar antidepresivos, ¿no?
Todos los medicamentos tienen efectos secundarios y deseables. Es lo que se llama la cascada iatrogénica. Hay pacientes en nuestro medio que pueden estar tomando, pacientes y a veces con 70 años, ¿no?, que pueden estar tomando 7, 8, 10 medicamentos diarios. Una barbaridad. Como dice uno también de mis héroes de rebelión, ¿no?, de mi época rebelde. Bueno, mi época rebelde en psiquiatría, lejos de pasarse con los años, se está exacerbando, ¿no? Mis hijos, mi mujer me tolera todo, pero mis hijos se ríen. Me dije, papá, estás cada día más adolescente, ¿no? Estoy encantado con eso, ¿no? Peter Skrabanek, en el Trinity College de la Universidad de Dublín, ¿no?, un libro que a mí me marcó mucho también cuando estaba trabajando. Él decía que la medicina actual, decía Peter, la medicina actual consiste solo en tratar los efectos secundarios de medicamentos que nunca se debían de haber prescrito. Y esto es lo que se llama la cascada terapéutica. Exactamente así. Tratar efectos secundarios de medicamentos que no se debían de haber descrito. Una persona va al médico, le receta un medicamento, este medicamento tiene efectos secundarios que se tratan con otro medicamento, con efectos secundarios, con otro medicamento, hasta que finalmente, ¿qué hace el paciente? Morirse. El paciente se muere, sí, se muere, exactamente. En Estados Unidos se ha determinado la prescripción de fármacos por causa médica es la tercera causa de muerte. La tercera causa de muerte en Estados Unidos somos los médicos. Se calcula que cada médico en Estados Unidos mata a un paciente al año. 35 pacientes aproximadamente en toda una vida profesional, ¿no? Sí, eso es lo que se llama la cascada iatrogénica, y los psicofármacos son un elemento muy importante en esta cascada iatrogénica. El comisionado para los derechos humanos de la ONU, fíjense cómo termina esta diapositiva, ¿no? Las políticas de salud mental deben abordar el desequilibrio de poder en vez del desequilibrio químico. Se acabó el cuento del desequilibrio químico, ¿no? Tenemos que, el reto que les queda a ustedes, ¿no?, es innovar las políticas dirigidas a los determinantes sociales y a las experiencias traumáticas. Ese es el presente, ni siquiera el futuro, ¿no? Bien, hasta ahora con los psicofármacos eso es muy fácil. Entonces hablamos mal de los psicofármacos y ustedes me aplauden y yo se lo agradezco muchísimo, porque a quien no le gusta que le aplaudan. Estoy encantado con eso, faltaría más. Sigan, por favor, no se corten, yo se lo agradezco de todo corazón. Claro. Bueno, se lo agradezco de verdad, de todo corazón. Pero ahora vamos a hablar de la psicoterapia. Claro, no tenemos que también todos hacer autocrítica, ¿no? Bueno, pues estos son algunos resultados de un trabajo muy interesante de compilación que ha hecho además un compañero nuestro en Gijón, una ciudad maravillosa, en el Cantábrico, Alberto Jimeno. 30-40% de personas no mejoran. Muchas personas en psicoterapia, no me digan que no es la experiencia de cualquiera de ustedes, ¿no? Muchas personas en psicoterapia abandonan prematuramente, entre un 20 y un 30%. En el sistema público español, en psicoterapia, llamar psicoterapia lo que se hace en el sistema público español en algunos casos puede ser una frivolidad, pero hasta un 65% de algunos encuadres el paciente abandona en la segunda sesión. En la segunda o la tercera sesión. Y hay personas que empeoran haciendo psicoterapia. Que quede claro eso también. También tenemos que darnos cuenta de que nosotros estamos, como psicoterapeutas, estamos haciendo las cosas mal también, ¿no? Porque en la práctica real solo mejora un 35% de los casos. Pero algo que también ha llamado la atención y está muy bien investigado y está muy bien estudiado y nadie quiere mirar por ahí, es que existen diferencias muy grandes entre clínicos en términos de resultados. Hay clínicos que obtienen un cambio clínico significativo en 6 sesiones, y para conseguir ese cambio clínico significativo que uno ha conseguido en 6 sesiones, otro clínico necesita 90. Eso es exactamente así. Y todos lo sabemos. No me digan ustedes que no conocen a algún colega que tiene mejores resultados que otros. Sí. Cuando ustedes buscan un psicoterapeuta para alguien de la familia, no miran las páginas amarillas y no lo eligen al azar. No. Eligen a un terapeuta, no tanto a una técnica. Eligen a un terapeuta y que sea un super swing, seguramente un super loquero. Se ha estudiado esto, se ha descrito. Sí, se ha descrito, es verdad, ¿no? Porque además eso, el super loquero no depende, estos resultados no dependen del modelo, no depende del enfoque, no es verdad que haya una técnica terapéutica mejor que otra. La estadística ha demostrado que no es cierto eso cuando se hacen estudios multicéntricos con miles de pacientes, no es verdad. Cualquier modelo terapéutico en manos de un buen terapeuta, tiene
muy buenos efectos. Esta es la nueva perspectiva en psicoterapia. Esto es lo que tenemos que hacer. Esto es el reto también de este nuevo paradigma, es que aprendamos, porque ya sabemos cómo son, solo tenemos que copiar. Ya sabemos cómo son los super shrinks, ya sabemos lo importante que es el factor T, que se llama en psicoterapia. Lo sabemos. ¿Qué tenemos que hacer? Copiar a esos super shrinks, copiar a estos super loqueros, ¿no? Y se sabe lo que han hecho, ¿no? Lo que hacen, cómo lo hacen, ¿no? Los antecedentes de la depresión, los antecedentes de la historia, bueno, pues aquí rápidamente pasamos, ¿no? la historia de Vincent Felitti dándose cuenta en los años 85 de la importancia que tenían las experiencias infantiles adversas en la aparición de la enfermedad. Comenzó lo que entonces se llamó el estudio ACE, que son las siglas en inglés de experiencia infantil adversa. Estos son los antecedentes. Aquí tienen ustedes el artículo que se publicó en el año 98, que seguramente después de Freud, que ya lo había dicho casi todo, comienza, este es un estudio que se hace con otra metodología y cómo la relación entre estos abusos, entre este maltrato, entre estas experiencias y la enfermedad, no la enfermedad mental, la enfermedad con mayúscula, es innegociable en este momento, ¿no? Los ACEs con los que empezaron a trabajar el grupo de Felitti, de Anda y de otros autores, encontraron estos son, aquí tienen ustedes una lista de 10 ACEs, como les simplificamos en castellano, que se relacionan directamente, decíamos, con la enfermedad y que además tienen una relación dosis-efecto. Cuantos más ACEs ha sufrido una persona, mayor es el riesgo de padecer una enfermedad. Cuando hablo de enfermedad me estoy refiriendo a un trastorno mental, pero también estamos hablando de cáncer, de enfermedades autoinmunes. Hay una relación muy clara entre los ACEs y las enfermedades autoinmunes. Claro, una relación clarísima, ¿no? Entre la muerte por enfermedad cardiovascular, esto es por enfermedad, ¿no? Estos son algunos de los resultados. Me encantó la primera vez que escuché a esto y desde luego lo hago mío, citando el copyright, como siempre. Entender que los orígenes de la enfermedad están en el desarrollo infantil es el futuro de la medicina. Sí, y les propongo a ustedes que lo incorporen. Entender que la depresión de su paciente que tiene ahora 50 años, recuerdo que la depresión, pero que también el trastorno alimentario, bla, 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 DSM-5. No voy a recitarles a ustedes el DSM-5, pero es igual, cualquier diagnóstico me valdría. El origen de ese diagnóstico de su paciente está en el desarrollo infantil, ¿no? Lo que ocurre es que eso no lo estamos haciendo así. Hace una semana exactamente también estábamos nosotros en el Colegio de Médicos de Madrid organizando una jornada del grupo de medicina y psicoterapia que yo tengo el honor de coordinar en el Colegio de Médicos de Madrid y un querido colega, un compañero de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, Carlos Isasi. Carlos Isasi no es psiquiatra ni es psicólogo, es reumatólogo, ¿de acuerdo? Es reumatólogo del servicio de reumatología de uno de los hospitales más importantes de Madrid, el Hospital Puerta de Hierro. Y en la presentación de Carlos Isasi, pues ahí ven ustedes la primera diapositiva. Eso es lo que presentó, ¿no? Fibromialgia, expresión del fracaso de la medicina en una sociedad enferma. De esto estamos hablando, ¿de acuerdo? Y esto afortunadamente para nosotros lo está diciendo un reumatólogo. Es verdad que es un reumatólogo que pertenece a nuestra casa, es cierto, estamos en lo mismo, pero es un reumatólogo, ¿no? Que por cierto viene a confirmar algo que ya habíamos presentado nosotros, que había presentado Begoña unos años antes con otro hospital público, con otro internista, Juan Torres, desarrollando un protocolo de evaluación e intervención en pacientes con fibromialgia en 22 sesiones. En 22 sesiones, con unos resultados espectaculares. ¿Qué es lo que nos encontramos en los pacientes con fibromialgia? En un 80% de los casos aproximadamente, el abuso sexual en la infancia. Este es un dato, ¿de acuerdo? En el 100% la experiencia infantil adversa. En el 100%. De los casos. La fibromialgia, finalmente, es, claro, en medicina se plantea, esto los médicos lo utilizamos mucho, es una enfermedad de origen desconocido. No es verdad que sea una enfermedad de origen desconocido, es una enfermedad que no se ha mirado. Mira, ya verás como si miras, encuentras el origen. ¿Se entiende ese matiz? Claro, si no miramos, no, el origen va a estar desconocido siempre. Desconfíen ustedes de las enfermedades de origen desconocido.
Quizás no es tanto como enfermedades simplemente no miradas, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano enferma por falta de vocabulario. El ser humano enferma por falta de vocabulario, piénsenlo. Sí, no tenemos palabras. Cuando tenemos palabras, no enfermamos. O al menos no enfermamos de eso que se llaman trastornos mentales. Con palabras podemos enfermar otra vez de tifus, sí, de tuberculosis, hay enfermedades, nos podemos caer por una escalera, pero no de un trastorno mental, porque el silencio de estas experiencias traumáticas, les he comentado a ustedes del 80% en fibro, el 80% de abuso sexual en la infancia y el otro 20% en todo caso de otras experiencias traumáticas. El problema no es tanto la experiencia traumática, sino que no se ha podido compartir, es el silencio. El silencio hace más daño que el estrés crónico, porque además limita la posibilidad de escapar. Y limita esa necesidad, ¿no? Que mañana les contará la propia Begoña Aznárez, que afortunadamente está aquí, y le hablará, bueno, el año pasado estuvo hablando ella de esto en concreto, y este año nos va a hablar de las terapias narrativas, ¿no? De la narración, de la necesidad del cotilleo, de la necesidad de hablar, de la necesidad de compartir para el ser humano, ¿no? Esto es una ventaja evolutiva. Los sapiens terminaron con los neandertales porque los sapiens habían desarrollado la capacidad de cotillear. Nada más. El cotilleo es una ventaja evolutiva, precisamente, ¿no? La posibilidad de compartir, la posibilidad de estar en grupo. Lo que pasa es que nos parece que en este momento en la medicina contemporánea vamos en sentido contrario. ¿Se han dado ustedes cuenta que cada vez hay más información, pero menos conocimiento? Esto se llaman redes sociales. Cada vez hay más información, pero menos conocimiento. Y se han dado cuenta también que en medicina cada vez sabemos más cosas de cosas más pequeñas, que lo que vemos en medicina es serotonina, o que lo que vemos en medicina son mitocondrias, son células, pero no vemos a Maruja. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? Que probablemente ni sabemos cómo se llama el paciente, pero tenemos muchos datos sobre su bioquímica molecular, ¿no? Así que nuestro paciente viene a la consulta cargado con estas cosas que debí decir, y lo que les voy a plantear a ustedes es que estas cosas que debí decir, que cargan a nuestro paciente, sean cosas que yo, como terapeuta, debí de preguntar. Y que no he preguntado. Seguramente porque nadie me ha enseñado a hacerlo, pero no he preguntado, ¿no? Esto es una novedad en nuestro país. Se acaba de crear un comisionado de salud mental en el Ministerio de Sanidad. Y la doctora Belén González, una psiquiatra, a la que no tengo el gusto de conocer, pero una de las cosas que ha planteado me gusta mucho, ¿no? Y es que los problemas de salud mental no son crónicos, me encanta. Es exactamente así. Quítense también, esto es otro de los cambios de paradigma, quítense eso de la cabeza, de que las enfermedades mentales, primero, ni son enfermedades, está claro que no son enfermedades, son como mucho trastornos, ¿de acuerdo? Pero no son enfermedades, no hay enfermedades mentales y además no son crónicas, olvídense ustedes eso, no son crónicas, los hacemos crónicos nosotros. No se lo cuenten a nadie fuera de aquí, pero estas enfermedades, estas supuestas enfermedades, estos problemas de salud mental, los hace crónicos el sistema de salud mental al no ofrecer espacio de palabras a las personas. No conozco a Belén, pero lo copio aquí con mucho gusto, ¿no? Me parece que esto es exactamente por donde tenemos que ir. Gracias, muchas gracias. Para ir resumiendo, la realidad clínica es hoy lo que demuestra es que la experiencia de cualquiera de como nosotros tienen, sobre todo, lo único que yo puedo contarles aquí, lo único que yo puedo traer aquí, que puedo aportar es mi experiencia como psiquiatra y como psicoterapeuta, mi experiencia clínica, el haber tenido la fortuna de ver, y yo creo que de mirar a muchos pacientes que me han dado su confianza, ¿no? La experiencia y la investigación, por cierto, demuestran que una mayoría altamente significativa de los pacientes, no importa cualquier ámbito, no importa cualquier motivo de consulta, da igual otra vez depresión, ansiedad, lo que ustedes quieran, el DSM-5 entero, son capaces de referir, si se les da la oportunidad, esto es lo fundamental, si se les da la oportunidad, son capaces de referir una experiencia traumática de gran contenido emocional. Por favor, denles ustedes la oportunidad de hablar, ¿no? De contar eso, ¿no? Las modernas técnicas de exploración demuestran cómo estas experiencias traumáticas, claro, afectan al funcionamiento cerebral en esos primeros años de la vida. Esos primeros años de la vida son 3, no, son bastante más de 3, son 3, son 14, son 17, son muchos años, ¿de acuerdo? Y eso afecta al funcionamiento cerebral, eso está muy bien estudiado, ¿no? Y se manifiestan en forma de síntomas
creando previamente ese libro de códigos que decíamos antes, ese manual de instrucciones que se escribe en los primeros años de nuestra vida desde que nuestros padres se conocen, ¿no? Cada vez que privamos a un paciente de la oportunidad de referir esa experiencia, estamos retraumatizando. Para terminar de amargarles la tarde, me queda poco, me quedan 10 minutos, 15 minutos, así que por favor aguanten, son 15 minutos nada más, ¿no? Pero sí, es así. Está bien investigado esto, ¿no? Cada vez que privamos a un paciente de la oportunidad de referir, porque no le preguntamos, esa experiencia, estamos retraumatizando al paciente. Estamos retraumatizando. Esto es verdad que en estos últimos años ya se está desarrollando un cambio que quiero compartir con todos y que quiero animarles, además, a que trabajen en eso, que es la atención informada sobre trauma. El mundo anglosajón, en ese sentido, va muy por delante de nosotros, ¿no? La atención informada sobre trauma, ¿no? Esto es el que sepamos los antecedentes que he comentado antes, que sepamos cómo el trauma tiene tanta importancia, la experiencia traumática tiene tanta importancia en esta depresión, por concretar en lo que estábamos hablando. Este es un artículo que voy a recomendarles también que se descarguen libremente de Internet. Es un artículo precioso de un compañero nuestro, de Ana, y de Alberto Fernández Liria, de la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid. Búsquenlo en la revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, a la que yo también pertenezco, y les va a gustar la retraumatización en los servicios de salud mental, ¿no? Revisión y propuesta de actuación alternativa, muy interesante. Estos son artículos para abrumarles un poco, lo he hecho con aposta, para abrumarles esto. Este es un trabajo precioso, ¿no?, de la caja de herramientas escocesa del trauma, de la práctica informada en el trauma, que relaciona todas las enfermedades con esa experiencia traumática. Y quería comentarles una cosa. En algunos países anglosajones, estoy hablando de Escocia, por ejemplo, que bueno, Escocia está dentro del Reino Unido, claro, pero el Reino Unido en general, algunos estados, sobre todo los estados del paréntesis de Estados Unidos, Oregón, California por un lado, Nueva York, Maine por otro, Oregón está en el otro lado, pero están planteándose algo que quiero comentarles porque puede afectar de una manera llamativa nuestra práctica. El no atender la experiencia traumática de un paciente con depresión, ¿de acuerdo?, con trastorno alimentario, con trastorno por ansiedad, bla, 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 de todos los demás, el no atenderlo desde el punto de vista de la experiencia traumática va a ser considerado una negligencia profesional. Se va a tipificar como un delito. ¿De acuerdo? Pues ya está bien. En fin, yo creo que ya está bien que sigamos mirando hacia otro lado, porque este conocimiento es público, no es mío. Es decir, yo lo que he hecho es buscarlo en muchos de los documentos que estoy poniendo aquí. Son para ustedes, son de libre acceso y quiero compartir las diapositivas con ustedes para que ustedes tengan además acceso a todo este material, ¿no? El conocimiento es un conocimiento, todo el mundo lo sabe, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vemos en nuestros pacientes en un hospital? ¿Qué es lo que vemos habitualmente en un hospital, en la consulta, en una consulta privada, en otra consulta? Pues esa María está atendida en psiquiatría porque María presentó inicialmente en algún momento trastorno límite de personalidad, tuvo dificultades para comer, ahora está deprimida naturalmente, tiene depresión, tiene también problemas para dormir, toma 5 medicamentos para todo ello, claro, lógicamente. Pero además María, por otro lado, está en el departamento de psiquiatría, pero luego sube 3 pisos en el mismo hospital a ginecología porque tiene problemas también en la regulación de su ciclo menstrual y además tiene dificultades sexológicas. ¿Cómo no va a tener dificultades sexológicas? Ha sido sexualmente abusada por su abuelo durante 15 años, ¿de acuerdo? O por su vecino, por su padre o por su hermano. ¿Cómo no va a tener dificultades en la relación sexual? Bueno, María va a otra consulta externa de respiratorio porque tiene de vez en cuando episodios de broncoespasmo, tiene dificultades digestivas, ha tenido siempre desde que era niña, tiene un colon irritable, está naturalmente en la consulta de un psicólogo haciendo psicoterapia por cualquiera de los diagnósticos anteriores y por supuesto en reumatología porque tiene fibromialgia. Esta es la historia de un día de María. ¿No conocen ustedes a ninguna María así? Que tiene 7 diagnósticos, que está en 7... Sí. ¿Alguien ha visto a María? ¿Alguien ha visto a María? No. Lo que cada uno de nosotros, de estos 7 colegas, lo que ha hecho ha sido ver trozos de María.
mientras María sigue sufriendo, tomando 14 medicamentos que la están enfermando más. ¿Queda claro eso? Que la están enfermando más y pidiendo, por favor, que alguien la mire. Que alguien mire su historia, que alguien la pregunte por el embarazo de su madre, cómo estaban sus padres cuando su madre estaba embarazada de ella, cómo fueron sus primeros años, que alguien la vea a ella, ¿no? Claro, ¿qué es lo que hacemos en medicina? Pues artículos de este estilo. He rescatado uno que me ha gustado mucho, porque son unos autores mexicanos muy recientes, también del 24. Depresión, ansiedad, variables, mala calidad de sueño en pacientes mexicanos con artritis reumatoide, mareo y relación con la ansiedad, depresión, ansiedad y fibromialgia. Dejemos ya de fraccionar a María, es todo lo mismo. Todo es lo mismo, ¿de acuerdo? Todo es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo nos deprimimos? Simplificando, ya les he comentado que no nos deprimimos. Antes veíamos el por qué nos deprimimos, ahora la pregunta es el cómo, ¿no? ¿Cómo ocurre eso fisiopatológicamente? Ya les he comentado que de serotonina, noradrenalina, insulina y déficit, no, que eso se terminó. ¿Cómo nos deprimimos? Pues lo que hoy parece, y me parece una teoría apasionante, uno de los autores que conozco y ha trabajado más en ella, y es un libro que les recomiendo encarecidamente, el de Edward Bulmore, La mente inflamada. ¿Cómo nos deprimimos? Nos deprimimos exactamente por el mismo mecanismo por el que presentamos fibromialgia, enfermedades inflamatorias, inmunitarias. Nos enfermamos porque el estrés crónico, afectando a las cifras de cortisol y desde luego de citoquinas, afectan a la función cerebral. Creíamos, cuando yo estudiaba medicina y mucho tiempo después, creíamos que la barrera hematoencefálica era como el muro de Berlín, que la barrera hematoencefálica defendía al cerebro de las conexiones con el resto del organismo, que no, el cerebro estaba completamente aislado. Esto es, otra vez, mentira. Ya está bien, se acabó. Terminamos todos cantando lo de María Jiménez, ¿no? Se acabó, ¿no? Esto hoy sabemos que no es así. La barrera hematoencefálica es perfectamente permeable, sobre todo permeable a las citoquinas, a los factores inflamatorios, a la función inflamatoria, de manera que, como veíamos antes en la imagen que ponía del incendio, del humo, el ser humano inflamado está inflamado, estamos inflamados, y esa inflamación es la misma que produce la fibromialgia, el colon irritable, la dermatitis atópica, la artritis reumatoide, la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar. Háganme caso. Les iba a preguntar si están de acuerdo. Me da mucho miedo, no lo voy a preguntar. No voy a preguntar si están de acuerdo. Me da muchísimo miedo. Lo único que sí que les preguntaría es, ¿se entiende lo que les quiero decir? ¿Se entiende, no? Es esa inflamación. Este es un esquema muy simple que he hecho. Las cosas son mucho más complicadas. Por favor, no se lo tomen esto al pie de la letra. El estrés, este estrés crónico que comentábamos antes, que comenzó muchos años, que además es un estrés que parece que no lo es, que es un estrés normalizado, que nos parece que nosotros queremos vivir así, que queremos vivir de esa manera. No, ese estrés crónico que no ha podido ser adaptado porque hay un afecto desregulado, que se ha aprendido en esos primeros años de vida, ¿no? Con ese manual de instrucciones defectuoso. Ese estrés crónico, por unas vías complicadas pero perfectamente bien conocidas que involucran, entre otros factores, el cortisol y desde luego las citoquinas, producen ese estado de inflamación. En ocasiones llamamos de inflamación de bajo grado y en otras ocasiones de inflamación, sin más. Y esa inflamación afecta a todo, absolutamente todos los tejidos de nuestro organismo. Entonces esa inflamación se produce o bien como depresión, otra vez insisto, o como esquizofrenia, o como dermatitis, o como enfermedad asmática, como colon, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, etc. ¿De acuerdo? Y todo es de lo mismo. Y el hecho de fracturar al paciente no es del paciente, no le ayuda al paciente, nos ayuda a nosotros. ¿Se entiende? O sea, las especialidades no están, las especialidades nunca se pensaron para ayudar al paciente. Las carreras, la carrera de psicología, separar la psicología por un lado, separar la medicina por otro lado, y las diferentes especialidades están al servicio de los saberes, no al servicio de la atención al paciente, ¿no? De forma que lo que hoy entendemos, un artículo también muy reciente que tienen ustedes a su disposición en Internet es que el trastorno depresivo mayor es una enfermedad autoinmune.
Es una enfermedad neuroinmune, es una enfermedad inflamatoria. Por eso les decía antes que el próximo psicofármaco que les van a ofrecer a ustedes son los antiinflamatorios. La industria farmacéutica ya está trabajando también para ver cómo nos engañan con eso. Y también les voy a recomendar, porque esto es muy moderno, es absolutamente apasionante. O sea, esto les va a impresionar. Yo le he llamado la teoría del todo, un trabajo que se ha publicado muy recientemente, ¿no? En marzo del 24, o sea, hace nada, ¿no? Que es un trabajo que desarrolla modelos matemáticos, póngame la diapositiva otra vez, por favor. Modelos matemáticos para hacer un mapa multiescala de la inflamación y cómo ligar la inflamación individual asociada al estrés con la disfunción social. Apasionante. Lo que este trabajo propone es que estamos todos inflamados. Por eso estamos todos locos. Es decir, por eso, claro, ¿y qué es esa inflamación? Esa inflamación que seguimos mirando desde lo individual, lo que justifica muchas de las acciones sociales, planetarias, que son incapaces de ver el daño que está haciendo el cambio climático, que son incapaces de buscar y de mantener la paz, y de seguir en guerra, y más guerra. No ha habido ni un solo día en la historia de la humanidad sin guerra. ¿Saben ustedes eso? Porque no ha habido seguramente ni un solo día en la historia de la humanidad sin inflamación. Y probablemente cada día, no tanto un poquito más, como cada día menos visto. No queremos hablar de esto, ¿no? Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues para empezar, seguir igual. Ya está. Relájense y después de todo esto, pues están pensando, si me tenía que haber ido a tomar un café. Ya me lo advirtió. Bueno, sigue igual. Esa va a ser la primera opción para la mayoría de los profesionales. Seguir haciendo exactamente lo mismo. Perfecto, ningún tipo de problema. O lo que yo les voy a prometer, ya que estoy aquí, lo que les voy a prometer para seguir metiéndoles el dedo en el ojo y amargarles la tarde, es que se levanten a pensar, que se paren a pensar, ¿de acuerdo? Que empiecen a pensar, que para no estar de acuerdo tienen que argumentar el desacuerdo, que solo se aprende poniendo en crisis lo aprendido. Como decía otra vez mi gran y admirado Ortega y Gasset, la duda es un privilegio de la inteligencia. Por Dios, duden, no me crean, duden y busquen y piensen y denle vueltas y escuchen a sus pacientes, ¿no? Y escuchen a sus hijos y a Joaquín Sabina, ya que estamos, ¿no? Aprender. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí. Seguramente para escuchar las cosas importantes de la vida, yo les voy a recomendar como psiquiatra anciano a Joaquín Sabina mucho antes que cualquier libro de psiquiatría. Y por favor, quemen ustedes el DSM-5, quémenlo, háganme caso, quémenlo, utilícenlo para encender la chimenea. No sé si aquí hace falta chimenea, en Madrid hace mucho frío y necesitamos encender la chimenea. Utilicen el DSM-5 para envolver la mortadela. Ha hecho mucho daño el DSM-5, no el DSM-5, el DSM-5 ya sabía, ha hecho mucho daño ese reseteo de psicólogos y de psiquiatras, buscando mucho más el diagnóstico que el paciente. Mucho más pensando en el diagnóstico y en el automatismo de diagnóstico-tratamiento que en ver a María, como decíamos antes, a María entera. Legitimar el malestar, legitimen el malestar. Estás muy cabreado, pero no estás deprimido. ¿Se dan cuenta del matiz? Estás triste, estás enfadado, estás cabreado, estás desilusionado, Dilo, cuéntamelo, ¿no? Pero eso no se llama depresión, eso no es una depresión, ¿no? Así podremos desculpabilizar y empoderar a nuestro paciente. Parte del reto de todos ustedes es participar en propuestas a autoridades sanitarias, utilizando los medios de comunicación, para poder aprender a intervenir de otra manera. ¿Hacen falta psicólogos? Claro que hacen falta psicólogos. ¿Hacen falta más psiquiatras? Claro que hacen falta más psiquiatras. Pero miren, ya que estamos aquí y no se lo cuenten a nadie fuera de aquí, si vamos a seguir haciendo lo mismo, no, sinceramente para eso no. Para seguir haciendo lo mismo no hacen falta ni más psicólogos ni más psiquiatras. No, la verdad, podemos seguir como estamos. No hay mayor problema, ¿no? Desarrollar una de las cosas que sí que es responsabilidad de ustedes, que son muy jóvenes, insultantemente jóvenes, es desarrollar capacidades específicas del terapeuta para la relación. El factor
comenté. Ya sabemos cómo podemos ser mejores terapeutas. No vayan más a comprar herramientas a la ferretería. Aprendamos a ser mejores terapeutas, porque lo que cura es el vínculo. Háganme caso. Lo que cura... Gracias. Muchas gracias. Gracias, Begoña. Sí, eso es de Begoña. Yo lo aprendí con ella. Es posible que Irving Yalom lo dijera también de alguna otra forma, pero yo se lo escuché a Begoña por primera vez y para nosotros es un mantra. Lo que cura es el vínculo. Si no somos capaces de vincularnos con nuestro paciente, páguenle una entrada para el cine, que no se gasten más dinero con nosotros, ¿de acuerdo? Lo que cura es el vínculo, ¿no? De verdad, háganme caso. Terminamos. Muchísimas gracias. Gracias. Ponga la diapositiva. Póngame la diapositiva. Sí. Gracias. Revoluciónense, por favor, revoluciónense. Son ustedes quienes tienen que hacerlo. Revoluciónense y muchísimas gracias. Muchísimas gracias de todo corazón. Muchas gracias. 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 De verdad. Gracias. Muchas gracias. 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 De corazón. Gracias. Quiero terminar agradeciéndoles de todo corazón su cariño, su comprensión, su confianza y que sepan, para terminar, que sepan que si no les ha servido de nada, que sepan al menos que me han hecho muy feliz. Muchísimas gracias. 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 Sí. El aplauso fuerte para el doctor José Luis Marín. Increíble presentación. Gracias. Muchas gracias. De corazón. Y vamos a hacerle una pregunta al doctor, directo desde nuestros invitados en el Congreso Online. Doctor, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su opinión de los casos en los que se ha autorizado la eutanasia para pacientes con depresión, entre comillas, graves? No tengo información, no tengo opinión. Me encantaría tener, pero hay desgraciadamente tantas cosas de las que no tengo opinión. No tengo opinión sobre eso, lamento muchísimo, no me suena bien. Tendría que pensarlo, pero no me suena bien eso de eutanasia para depresión. Yo lo que no puedo contestar a eso, de verdad que lo siento, pero lo que sí puedo comentarles es que después de años de experiencia psiquiátrica, lo que he escuchado con repetido ya aburrimiento es el concepto de depresión resistente. ¿Le suena eso? Entiendo que esto va por ahí, ¿no? La eutanasia para personas con depresión resistente. Yo no me he encontrado con ninguna depresión resistente. Con lo que me he encontrado ha sido con muchas depresiones mal estudiadas. Con lo cual ahí tenemos que tener ese matiz. Claro, no, es muy distinto. Son depresiones mal estudiadas. Con lo cual son resistentes, no, son resistentes o son un criterio de salud. El no mejorar con determinados tratamientos es un criterio de salud. Sí, háganme caso. Entonces no me quiero adaptar a una sociedad que está profundamente loca. Y Claro, eso es de Krishnamurti, tampoco es mío, pero no me quiero adaptar a una... Así que lo que es posible que algunas de estas depresiones resistentes que terminan con cirugía cerebral profunda, con, por supuesto, terapia electroconvulsivante, electroshock, etcétera, muchas de estas depresiones resistentes son simplemente depresiones mal estudiadas, mal tratadas, nada más. Claro, muchísimas gracias al doctor José Luis Marín también por su maravillosa respuesta. Y bueno, por supuesto, nos gustaría, para nosotros es un honor, siempre tenerlo aquí con nosotros y tener esas maravillosas aportaciones. Ahí. Se escucha raro, ¿verdad? ¿Me ayudan aquí con micro? Ajá. Ahí. Vamos a ocupar este. Y bueno, para, por supuesto, honrar la participación que usted tuvo con nosotros el día de hoy, me gustaría invitar a mi compañera Claudia para que podamos darle la bienvenida a nuestro Salón de la Fama, gracias a sus aportaciones de la ciencia.
Por supuesto que sí. Por favor. Gracias, Isaac. Y bueno, doctor, queremos por parte de Feeling hacerle, por supuesto, entrega de su reconocimiento, entrega de esta estola que me voy a permitir ponerla. ¿Cómo no? Y bueno, Es pues para emocionante, nosotros... Muy emocionante. Pues Muy emocionante. claro que estamos emocionados. Si me permite, se la voy a poner. A ver, aquí está. Aquí está. Y bueno, orgulloso. Ya forma parte de Feeling. Médico, psiquiatra Y y vamos a ver una psicoterapeuta, semblanza director de del usted. máster en psicoterapia breve, fundador y presidente de honor de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, miembro de la Academy of Psychosomatic Medicine, presidente de la Federación de Asociaciones de Psicólogos y Médicos Psicoterapeutas de España. ¿Por qué la psicoterapia hace falta en medicina? Porque los pacientes, no importa el motivo de consulta, no importa la especialidad, no importa lo que estén presentando, son personas que están sufriendo y que están sufriendo siempre desde el punto de vista psíquico, desde el punto de vista emocional. Nosotros no podemos aislar una enfermedad, eso es una entelequia. Nosotros no tratamos enfermedades, tratamos personas que presentan enfermedades. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Así es, creo que está fallando. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, poquito, ahora sí. Muchísimas gracias y bueno, por supuesto, merecido reconocimiento y también, obviamente, un mensaje y firmar nuestro libro del Salón de la Fama, al cual usted orgullosamente ya pertenece y que Feeling, por supuesto, le agradece con todo el corazón. Así que nos está signando, dando un mensaje el doctor. Bienvenido al Salón de la Fama de la Salud Mental, doctor, y con mucho corazón, Feeling y todos nosotros, por supuesto, le agradecemos esta gran conferencia. Gracias, doctor, y le hago entrega de su reconocimiento. Aquí tiene. Muchas gracias. Gracias. Fantástica, enhorabuena. ¿Me escuchan?